Muy buen día a todos en esta hermosa mañana de domingo. Les saludo con mis mejores deseos y siempre feliz de compartir la palabra del Señor y sus enseñanzas. Bienvenidos a un estudio más de esta materia que lleva por título Ordo Salutis, el orden de la salvación. Muy importante estudio ya que, como hemos visto, nos permite analizar todos los ingredientes que hacen parte del plan de salvación que Dios ha diseñado. Oremos para iniciar. Señor Dios nuestro, agradecemos por la vida que nos das y este tiempo en que estudiamos juntos de tus obras y tus maravillas. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y que nos rescates del maligno cuando entremos en tentación, que podamos honrarte y poner en alto tu nombre con nuestro buen actuar, el amor a nuestros prójimos y con alabanzas a tu santo nombre. Que nuestras vidas enteras sean para ti una constante adoración. Queremos como siervos ser fieles y rendirnos a tu voluntad. Danos en tu generosidad entendimiento y sabiduría. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Qué bien que surjan las preguntas de parte de ustedes y por supuesto que hay preguntas que muchos no desean hacer, probablemente porque piensan que sus dudas no son válidas o que pudieran ser interpretadas como ingenuas. Voy a leer algunas y ya veremos que no está mal preguntar, ya que muchos nos planteamos las mismas preguntas y al responderle a uno, le estamos en realidad aclarando a muchos otros la misma duda. ¿Qué diferencia hay entre ser regenerado y convertido? Bien, pues la palabra regenerado significa ser generado de nuevo. Tal vez si lo pensamos en este orden es más claro. Génesis significa el origen. Ser generado, teológicamente, significa tener un origen o nacer. Por lo tanto, ser regenerado significa nacer de nuevo. Eso no es posible de ser realizado por un ser humano. Es Dios quien obra de una manera incomprensible, pero sabemos que se trata de un nacimiento no de carne, sino de manera espiritual. Ahora, ser convertido significa volverse al origen y teológicamente es volver al Creador, a Dios. Por ello es que cuando decimos que alguien es convertido, pues vemos que su deseo es hacerlo santo. Está abandonando sus deseos de carne para deleitarse en los deseos espirituales, en todo lo que originalmente se le presentó como bueno. Las cosas que Dios aprueba y que nos ha enseñado que son genuinamente dignas de ser buscadas. Me preguntaban también si hay diferentes maneras de tener fe, porque muchas personas dicen que sí creen en Dios, pero no son salvas. No dan muestra de ser convertidos, pero según ellos creen en Dios. Bueno, yo considero que debemos de recordar siempre que el estatus de salvo solamente Dios lo conoce, y seguramente vamos a sorprendernos cuando veamos a muchos salvarse y que nosotros no considerábamos salvos en esta vida. Esto porque Dios tiene un tiempo para convertir a cada quien y Él puede salvar a alguien al minuto antes de morir. Pero está claro que la manifestación de la fe se debe mostrar cuando la persona está presentando los síntomas indicativos de cada uno de estos pasos que estamos viendo. Por ello decíamos que el estudio del Ordo Salutis contempla un orden general. Ya en lo individual, cada persona tiene su propio testimonio de salvación, aun cuando sabemos que Dios no olvida ninguno de los ingredientes para la salvación de todos y cada uno de los salvos. Ahora también habrá quien no es salvo y dice creer en Dios, pero cree en un Dios a su forma. Dicha persona habrá tomado como referencias muchas creencias o diferentes conceptos de dioses o diferentes dioses y en realidad no conoce al Dios verdadero, el que ha dejado su revelación en la Biblia, que ha dejado muy claros sus estatutos, su voluntad, la trayectoria que ha llevado con el hombre y no conoce realmente a Dios. Esa persona no puede considerarse como que tiene fe. Ese creer es creer en alguien más, pero no tiene la fe del Dios verdadero. Resumiendo hasta donde hemos estudiado, bueno, vemos que
Ya hablamos del llamamiento, la regeneración, la conversión, la fe y el arrepentimiento. Decíamos que estas tres últimas van más o menos juntas, ya explicamos eso. Y ahora continuaremos con el capítulo número 5, si me acompañan. La justificación. Recién hemos dicho al hablar de la fe que entendemos ser salvos cuando declaramos con nuestra boca y en conformidad del corazón a Cristo como el Redentor. Esto lo dice Pablo el apóstol en el libro de Romanos, pero en el siguiente versículo dice: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10, versículo 10. El ordo salutis se delinea claramente y no nos deja dudas. Primero creemos y después somos justificados. No es por un conjuro o por pronunciar las palabras que uno se salve. Es porque hemos sido considerados en la lista de los elegidos que luego somos salvos. Es por ello que somos llamados. Nuestro corazón es regenerado. Nos convertimos, creemos, nos arrepentimos y somos justificados para ser salvos. La justificación es el paso o el proceso que Dios ha hecho en nosotros, otorgándonos el título de justos. Nos ha excluido de un juicio. Nos da el estatus de aceptos. Hay que mantener en mente que todo ser humano proviene de unos padres pecadores. Tales son los primeros seres, Adán y Eva. Luego, si nacemos en pecado, estamos distanciados de Dios, en una enemistad. A esa condición de ser simples humanos, la Biblia le llama seres naturales o simples criaturas. El hombre natural, entonces, es un hombre que nace pecador y por lo tanto condenado a muerte. Esto porque Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecador debe morir. No podemos abordar el capítulo de la justificación sin asegurarnos de comprender estas bases referentes a la justicia divina, ya que por ello es que ningún hombre podía liberarse de tal condena y por ello es que Dios ha instaurado la expiación o pago por los pecados cometidos. Tal expiación la conocemos al leer el Antiguo Testamento cuando se nos relata todo lo referente al holocausto, la ceremonia de redención de pecados que se realizaba matando a un cordero sin defectos, a fin de que Dios aceptara ese sacrificio y lo tomara como reemplazo de la muerte de los pecadores. Es fundamental que esto lo tengamos bien cimentado en nuestro entendimiento, porque esa es la causa de todo el proceso de salvación. Para decirlo en otra manera, es porque éramos todos condenados que todos necesitábamos salvación. No es de extrañarnos que los inconversos se muestren indiferentes cuando se les invita a conocer al Salvador. El Evangelio, las buenas nuevas, son para quien reconoce su condición de pecador, de condenado y desea salvarse. En una manera un tanto grotesca o cruda, decía un predicador que si hubiera en una habitación varios ciegos de nacimiento y se les preguntara ¿quién de ustedes desea ver?, sería comprensible que ninguno lo deseara porque no sabe lo que eso significa. Como nunca en su vida ha experimentado la capacidad de ver, no lo puede desear. En otro ejemplo muy similar, se le preguntaba a un ciego de nacimiento cuál de los colores era su favorito, pero le es imposible responder porque nunca los ha visto. Un inconverso, cuando escucha que necesita ser salvo, no lo comprende. Su comprensión está limitada. La palabra de Dios dice en tinieblas. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice a su audiencia: ustedes son la luz del mundo. En Mateo 5, versículo 14. Lo dice no porque esté hablando a un grupo de intelectuales o sabios, sino porque
Él mismo, Jesús, les está predicando la verdad, la vida. El que es discípulo del Señor recibe la luz. Ahora que hemos reafirmado la conciencia de que la salvación es absolutamente necesaria para todo ser humano, es cuando podemos concluir que para ser salvos necesitamos pagar la deuda que teníamos con Dios y que se nos rescate de la condena, que era una condena a muerte. Y exactamente en este momento nos encontramos en este estudio del proceso salvífico, en que el individuo es convertido, tiene fe y se arrepiente. Ahora está postrado ante su Señor, apenado y dolido por su pecado, y sabe que con nada podría pagar para redimirse. Y es ahí donde Dios tiene preparada la sorpresa para mostrarnos su gran amor, el Evangelio, las noticias más hermosas para los hombres. Un Cordero perfecto, puro y sin mancha, que está preparado para ser sacrificado, para ser el sustituto de los pecadores y morir por ellos. Hermanos, nuestro Padre no nos llevó a estos pasos de la salvación para dejarnos en el suelo humillados y sin solución. Él nos ha concedido nacer de nuevo para ser convertidos, tener fe, arrepentirnos y justificados al presentarnos al que murió por nosotros. El teólogo Louis Berkhof dice que es necesario ver la justificación como un acto judicial. Imaginemos que estamos delante del juez, quien nos presenta los cargos que nos condenan y nos dicta una sentencia de muerte. Pero ya que nos damos cuenta de nuestra situación desesperada y sufrimos por la consecuencia de nuestros actos, viene alguien y nos dice: no te preocupes, tú puedes irte libre, ya que yo tomaré tu lugar y moriré por ti. Abandonamos el cautiverio y se nos expide una carta en la cual se dice: esta persona es justa, ya no es condenada. Es así que Dios nos llama justos. No somos llamados justos porque pudimos cumplir con la ley. No pagamos nosotros con buenas obras. No hemos sido encontrados inocentes. Somos justificados y declarados limpios y justos por la gracia de Dios. En el capítulo número 3 del libro a los Romanos hay una explicación muy clara de cómo es esta justificación. El apóstol Pablo nos da muchos detalles. Dice así del versículo 21 al versículo 23. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Como vemos, quien no tiene fe no puede ser justificado. Quiere decir que hay que correr ese camino que estamos aprendiendo desde ser llamados hasta tener fe y arrepentirse. Adelante, en el versículo 24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y en el versículo 25 dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Sabemos que los holocaustos del Antiguo Testamento solamente ocultaban el pecado, no lo eliminaban. Eran expiaciones que permitían a los hombres seguir viviendo, pero no remediaban su condición de lejanía y enemistad con Dios. No gozaban de salvación y vida eterna. Aquí lo explica el apóstol Pablo con sus palabras. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica
a los que tienen fe en Jesús. No es de extrañarse que los ateos e inconversos encuentren inexplicable la obra de la justificación, ya que no es normal que un inocente quiera morir para salvar a un pecador. Cualquier hombre cuerdo y razonable consideraría que es una lástima, un desperdicio que se sacrifique la vida de un hombre justo por un hombre que ha obrado mal. Usted probablemente está pensando que debería salvarse incluso alguien que ha pecado poco y que en su lugar venga a morir uno que ha pecado mucho. Bueno, es que las reglas y los estatutos los ha puesto Dios, los ha establecido desde antes, y por ello es que hay que estudiar y comprender el Antiguo Testamento. Hay que saber que el Nuevo Testamento solamente tiene significado si se conoce el Antiguo. Es que la obra de Dios es completa y el Nuevo Testamento debe de darse a conocer como la continuación inherente de lo que fue primero. Para comprender de qué somos salvos, hay que comprender de dónde viene la condena. Veamos cómo el acto de la justificación fue contemplado desde el Antiguo Testamento por Dios, y lo menciona claramente relatado por el apóstol Pablo justamente a quienes ya conocían muy bien el Antiguo Testamento. En Romanos 4 vemos una extensa explicación de Pablo a los judíos. Veamos del versículo 1 al 3. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Cuando el apóstol Pablo dice esto, se está dirigiendo en un sentido particular a los judíos, porque a ellos les dice, nuestro antepasado Abraham. Ese Abraham que era el modelo, el ideal de los judíos. Ellos que consideraban el cumplir la ley como su justicia. Recordemos que los judíos se sentían seguros de tener la aprobación de Dios, porque en ellos estaba el linaje, a ellos fue dada la ley, la circuncisión, las profecías en las que se les había prometido que estarían siempre bajo la protección del Omnipotente. Pero no solamente eso, sino que los pactos de Dios establecían que tendrían un rey descendiente de David que vendría a tomar el poder y a prevalecer. Los judíos veían las cosas en este plano. Se amparaban en el cumplimiento de la ley para ejercer su propia justificación. Así que les acaba de decir Pablo, la fe de Abraham le fue tomada por justicia. Enseguida vemos cómo el verso 4 dice así. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Pablo explica que cuando algo se recibe por méritos propios, no puede ser considerado como un regalo. Cuando una persona cumple con su trabajo, tiene derecho a cobrar un salario a cambio. Y tal dinero no es un regalo de su patrón, es un dinero que el patrón le debe. Pablo les trata de explicar que si la salvación es algo que el hombre se gana, entonces no se le llama gracia, sino que el hombre se lo merece y Dios debe dárselo. Y continúa diciendo en el versículo 5, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, o sea, cree a Dios, se le toma en cuenta la fe como justicia. Aquí nos está diciendo que el que justifica al malvado es Dios. Él nos perdona a los pecadores. Ahora Pablo les va a recordar a los judíos cómo el mismo David fue perdonado y justificado por la fe. Luego de que el rey David mandó a Urías a la muerte y adulteró tomando a su esposa Betsabé,
sufrió por su culpa. Pero luego de que David se arrepintió, escribió en el Salmo 32, «Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados». Leamos ahora, continuando en el libro de Romanos, cómo lo menciona Pablo. Romanos 4, del 6 al 8. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y ahora nos dice cómo la circuncisión de Abraham no fue dada para que pudiera ser justificado, sino que fue justificado antes de ser circuncidado. Los judíos pensaban que si estaban circuncidados, tenían ya su justificación, que eso era lo necesario. Pero la circuncisión era solamente una muestra externa de que compartían la misma fe, la cual sí justifica. Romanos 4, versículos 9 al 10. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? O sea, los judíos. ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes, y no después. Las palabras del apóstol Pablo estaban repercutiendo en la conciencia de los judíos, quienes seguramente recibían un mensaje que, lejos de ser un alimento suave, era un bocado muy duro de digerir. Estaban los judíos en un error de carácter anacrónico. Los tiempos no coincidían, porque está muy claro que Abraham no pudo ser justificado por la ley de Moisés, ya que tal ley le fue dada aproximadamente a Moisés 430 años después de que a Abraham le fuera probada su fe. Pablo les hablaba con palabras muy acertadas y les mencionaba las cosas con frases irrefutables. Él es judío y les confronta con la historia del Antiguo Testamento de manera que no hay forma de que su mensaje carezca de fundamentos. Veamos ahora ahí en Romanos 4, versículos del 1 al 13, como dice: es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Versículo 12. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley, como Abraham y su descendencia recibieron promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Insiste Pablo. Ninguno pudo cumplir la ley y de nada les sirvió fundamentar su confianza en que eran capaces de ser llamados justos por ello, les dice Pablo. Él mismo era judío y estaba dándoles el mensaje que en un momento él recibió y que tanto le impactó. Continuamos leyendo del versículo 14 al 17. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Es muy clara la intención de estas palabras para que los pecadores despierten y se abracen a la esperanza viva que nos es dada en Cristo y creamos en Él. En el versículo 18 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Al concluir el capítulo vemos cómo se nos exhorta para que consideremos nuestra la promesa. A todos, no solamente al Padre de la fe, sino a todo creyente. En versículo 23 dice: y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Tras ser justificados, ya no hay precio que pagar. No hay multa ni fianza. La redención de Jesús ha sido suficiente, absoluta y única. El Señor Jesús, al momento de morir en la cruz, expresó: todo está consumado. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: después de probar el vinagre, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En la versión de la Biblia de las Américas dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En otros textos también comunica Pablo la doctrina de la justificación. Veamos en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Luego vemos que también en el libro de Romanos, pero en el capítulo 8, versículo 33, dice así: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. La justificación está delineada en toda la obra de Dios. Si observamos bien, hay muchos lugares en que las profecías mencionan una esperanza venidera, una solución a la situación del hombre respecto a su condición de condenado. En el capítulo 61, versículo 10 del libro de Isaías, podemos leer: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Si la justificación estuviera sustentada por nuestras obras y contaran nuestros buenos actos para pagar nuestros pecados,
nunca terminaríamos de luchar por saldar la cuenta. Pero como la justificación nos proviene de la fe y es dada por el Cordero Perfecto, significa que todos los pecados, pasados y futuros, quedan saldados. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, leemos: Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Comprendamos bien que tal justificación es plena y que ninguna de nuestras obras podrá contar para ello. Es más, ninguno de nuestros buenos actos va a colaborar con la justificación que ya hemos recibido en Cristo Jesús. La idea que el catolicismo tiene de justificación, por ejemplo, considera que el hombre debe de hacer una parte de tal justificación, que Dios hace una parte, pero que el hombre debe de dar muestra de obediencia y de ser digno de recibir tal ayuda para completarlo por él mismo. Esto ubica a Cristo en un plano de insuficiente. Le hace ver como un cordero cuyo sacrificio no alcanza a pagar todo lo que se debe. Y es necesario que el hombre termine esa obra. Por supuesto que es absurdo teológicamente predicar un evangelio de justificación y hablar de una esperanza viva en un Cristo que deja la obra inconclusa. Pues estaríamos hablando de una casi buena noticia. Sería como decirle al condenado: vendrá alguien a morir por ti, pero tú también deberás morir, a no ser que demuestres que nunca pecas. Nunca podrás tener tu carta de inocente porque ese pago de redención es insuficiente a menos de que pagues con obras. Nada de eso. La justificación es plena, completa, realizada a la perfección por el que fue preparado como el ungido, el Cristo. El Señor Jesús fue presentado en la cruz de los culpables y los malditos, representándonos a cada uno de los pecadores. Él, el perfecto, el puro, el que era Dios, ha dejado su lugar en lo alto para venir en forma de hombre a humillarse y morir por todos los elegidos y rescatarlos para sí. ¿Quién puede agregar algo a esa expiación? Dice la palabra de Dios que sin Cristo no hay justo ni siquiera uno. Esto no significa que el salvo viva libre de desobedecer la ley. Por el contrario, una vez que es convertido necesita de estar en comunión con Dios en permanencia. Le fue dada la fe y ello implica que confía en el Señor y en su camino. Se aferra a los estatutos de Dios porque ahora en su fe le es dada también la ley inscrita en su mente y en su corazón. Pero con ello viene también el arrepentimiento de cada día, que lo lleva a analizar y meditar por su obrar. Al comprender que el Señor Jesús le ha justificado en la cruz, vive no en tristeza y desanimado. Su vida es de servicio al que le dio la vida y desea ser olor fragante para su Señor. Así nosotros, hermanos, recibamos el mensaje del Evangelio intrínseco a la doctrina de la justificación, para que vivamos sabiéndonos libres de condena y nos sepamos siempre victoriosos honrando a nuestro Dios con la buena conducta y las obras que son frutos del Espíritu, muriendo a nuestra carne por efecto mismo de tal justificación que nos ha sido dada por la fe misma. ¿Se siente usted culpable? Eso es bueno. Reconocer los pecados y saberse desprovisto de la habilidad de salvarse usted mismo es correcto. Pero si está en tal arrepentimiento, debe ser signo de su conversión y su fe. Si usted cree en Jesús, corrobora entonces estar siendo justificado por la fe. Descansemos en Cristo, quienes en Él creemos, y sepamos que no somos más condenados, sino justos para siempre a los ojos de Dios.
¿Cuánto tenemos que agradecerte, Dios nuestro? En este capítulo de la salvación hemos aprendido que la obra redentora efectuada por Jesús nos ha justificado para un perdón absoluto de los pecados, dándonos el estatus de justos. Nada podíamos hacer para pagar las ofensas a ti y despojarnos de la condena que nos llevaba a muerte. Gloria a ti, Dios nuestro. Te exaltamos por tus obras y qué grande ha sido tu amor por nosotros, que el día de hoy nos podemos considerar salvos por méritos del que vino a morir por nosotros. Llévanos en tu camino aprendiendo a vivir en honra de tu santo nombre. Te lo pedimos por Cristo Señor nuestro. Amén.